empezar nuestra predicación. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros. Gracias porque tú lo eres todo para nosotros. Tú nos has dado todo, nos has dado la salvación y te damos infinitas gracias por ello, Padre. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y te oramos, Señor, que tú nos sigas transformando por medio de tu palabra, Señor, que tú sigas obrando en nosotros y pongas en nosotros ese deseo de conocerte cada día más y por medio de tu palabra ser transformados, Padre, para que tú seas glorificado por medio de nuestras vidas. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. La predicación de hoy se llama Cristo, el centro de nuestra vida. Cristo, el centro de nuestra vida. Y voy a leer nuevamente los versículos que acabamos de leer para celebrar la Santa Cena. Y esos versículos son los de 1 Corintios capítulo 11, del 23 al 25. Esos versículos, ahí es donde está lo que Pablo nos dice respecto de la institución de la Santa Cena. Es interesante saber que cuando Pablo escribió esto, todavía no estaban escritos los otros evangelios. Esto fue antes de lo que los evangelios hablan respecto de este momento. Y es interesante que Pablo diga, porque yo recibí del Señor. ¿Sí? Fue el Señor directamente quien le dijo todo esto a Pablo. No fue porque él lo leyó en ningún otro de los evangelios, porque todavía no estaban escritos. El Señor le reveló a Pablo muchísimas cosas en sus 3 años de enseñanza que él pasó en otro lugar. Pablo, antes de su ministerio y después de los 3 años, empezó a predicar. ¿Y qué predicaba? Todo lo que Jesús, todo lo que el Señor le mostró. Así como lo de hoy. Por eso él dice, porque yo recibí del Señor. Él se lo dijo a él directamente. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, sobre eso vamos a hablar un poquito, no a desmenuzar estos versículos, sino como a entender el concepto de lo que está haciendo Cristo ahí en ese momento, de lo que Pablo nos está hablando. Y hablando acerca de lo que hemos visto en los últimos sermones, que hemos estado hablando sobre la preeminencia de Cristo, la supremacía de Cristo en todo, en la creación y en la salvación, su importancia suprema. No hay nada más grande que Él. Entonces, sabiendo que lo más importante en esta vida, vuelvo y digo, lo preeminente, lo que tiene más importancia es Cristo Jesús.
y su obra redentora. ¿Sabiendo eso? No es extraña la ordenanza de Cristo de estar recordando continuamente esto por medio de la cena del Señor. Esta ordenanza del Señor no es solo, bueno, hagamos esto para que a ustedes no se les vaya a olvidar. Entonces traten de hacer esto cada vez que se reúnen. No, lo pone de una manera supremamente especial. Por favor, hagan esto cada vez que se reúnan, porque representa el significado de la cena del Señor es tan grande que es necesario que lo tengamos presente siempre, todos los días, cada vez que nos reunamos. Es lo que trata de hacer Cristo al instaurar la Santa Cena. Por esto celebramos hoy este mandato de nuestro Señor Jesucristo. Queremos obedecerle, lógicamente. Queremos reconocer cada vez que lo hacemos que ese sacrificio de Cristo Jesús y su resurrección supera cualquier otro acontecimiento en el mundo, en toda la historia. Cualquier otro sacrificio, cualquier doctrina, cualquier pensamiento, esto supera todo. La obra sacrificial de Cristo Jesús en la cruz y después su resurrección. Todos sabemos, esta es la base del cristianismo, la obra de Cristo. Y por lo tanto es algo que nunca debemos tomar a la ligera, ni tomarlo indignamente, la cena, tal como lo dice Pablo allá en el versículo 27, ustedes lo tienen. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Y qué es tomarlo indignamente? Hombre, hacerlo tal como lo decía nuestro hermano, tomarlo como si fuera un rito más, un punto más ahí en el orden del día. Vamos a tomar la cena, ok, tomamos la cena y listo, sí, vamos al siguiente punto. Tomarlo como si fuera una costumbre sin significado. Eso es tomarlo indignamente. Tomarlo indignamente también es no reconocer que somos pecadores y que no merecemos que Cristo haya hecho lo que hizo por nosotros. Debemos reconocer eso. Debemos reconocer que Él lo es todo y que nosotros no somos nada, sino simples pecadores que lo ofendemos, que lo hemos ofendido y que no merecemos su misericordia ni su gracia. Debemos reconocer eso para tomar la cena dignamente. Cristo Jesús mismo y su obra debe ser el motor, la razón de nuestra existencia y hacia donde debemos dirigir toda nuestra atención. Nuestra vida secular, la que llevamos cada uno diariamente en nuestros trabajos, en nuestras familias, en donde sea, nuestra familia secular, o sea, nuestra familia, nuestro trabajo, vuelvo y digo, nuestro tiempo libre, es decir, toda nuestra vida debemos orientarla hacia la exaltación de Cristo, mostrando y viviendo todo lo que Él nos enseñó. Ser cristianos. ¿Qué es ser cristianos? Ser como Cristo. ¿Qué debe hacer un cristiano? Eso, mostrar a Cristo. Cristiano debe ser cristiano. Debe vivir como tal. Ese es el cometido. Es muy sencillo lo que estoy diciendo, es bastante obvio. Ojalá así fuera de obvio y que se notara de esa manera en nuestras vidas. Ojalá. Y estoy seguro que en la vida de algunos de acá eso es así. Sus vidas reflejan la humildad, la bondad, el amor de Cristo para los demás. Si no es así, pues debemos motivarnos a que sea así, de esa manera.
Esa es la vida del cristiano. Pero, habiendo dicho todo esto, pero, siempre hay un pero. Sabemos que así debe ser nuestra vida. Pero el mundo que nos rodea, el mundo lleno de pecado y regido por Satanás, siempre ha tratado y tratará de apartarnos de ese foco único e inigualable. Satanás está ahí actuando en cada uno de nosotros por medio de otras personas, por medio de situaciones en que aprovecha él para hacernos zancadilla y hacernos caer. Cuando nos dejamos, cuando no nos damos cuenta del peligro y no tomamos ninguna acción, cuando no tenemos puestos nuestros ojos en Cristo Jesús, caemos. El enemigo actúa de tantas maneras que debemos estar muy firmes en nuestra fe para no permitir que el enemigo se salga con la suya y nos distraiga y genere confusión y divisiones en la iglesia de Cristo. Él aprovecha cualquier situación para distraernos, desenfocarnos, que nuestra mirada esté en otra cosa, del mundo, lógico. Sabemos que el principal problema del mundo, del hombre, lo veíamos esta mañana en la clase, sabemos que el problema principal del hombre no es político. El principal problema del hombre no es un problema económico, aunque a veces lo vemos así, wow, se nos viene encima toda nuestra economía y decimos, no, es que si soluciono esto yo voy a vivir sin ningún problema. Y no, no es así. Entonces el principal problema del hombre no es político, el principal problema del hombre no es económico, el principal problema del hombre no es ni siquiera la salud, el principal problema del hombre es el pecado. Lo sabemos. Ese es el principal problema. Nacemos pecadores por el pecado de Adán. Nuestra naturaleza es pecaminosa, pero gracias a Dios que Él nos dio una nueva vida, nos dio una nueva naturaleza. Nosotros ya no somos lo que éramos. Ahora hemos nacido de nuevo, hemos renacido. Somos nuevas criaturas. Pero pecamos. Todavía hay manchas de lo anterior y nos gusta estar con esas manchas y las disfrutamos y caemos y pecamos. El pecado en el hombre es lo que no permite que haya paz interior. Y sin paz interior no podemos tener paz en nuestra familia. Y si no hay paz en nuestra familia, no hay paz en nuestra sociedad. Y si no hay paz en nuestra sociedad, la que nos circunda, no podemos tener paz en el condado, o en el estado, o en el mundo. No puede haber paz porque todo eso está encadenado. Y si hay guerras en el mundo, eso es producto del pecado que tú tienes en ti mismo y que se refleja ahí en tu familia y en tu proceder. La explicación de todas esas guerras está en ti mismo, porque es la misma, el pecado. El pecado. La razón por la cual hay conflictos y guerras en el mundo es por la existencia de las pasiones pecaminosas que brotan en cada persona, que brotan en cada país, brotan en cada sociedad que no está dirigida por Cristo. El enemigo utiliza esa pecaminosidad del mundo, ¿para qué? Para distraernos de Cristo Jesús. Para que nuestro foco principal no esté en Él, sino en las cosas del mundo. Actualmente tenemos, entre los muchos conflictos existentes en el mundo, hay dos guerras, todos lo sabemos, de las que el mundo está pendiente. Todo momento, ¿qué pasó? ¿Y ahora Israel qué? ¿Y Gaza qué? ¿Y Hamas? ¿Y Hezbollah? ¿Y
y Ucrania, y Rusia, y Putin, y qué dijo la Unión Europea, y la OTAN, y todo eso, todos esos conflictos nos distraen la atención de Cristo Jesús. Y a raíz de eso, según la posición que tomemos cuando nos ponemos a analizar esa situación, se generan divisiones y malentendidos que incluso llegan a penetrar en la iglesia de Cristo, creando enemistades y resentimientos. Y eso se da cuando nos ponemos a analizar o nos ponemos a hablar entre cristianos sobre el problema del Medio Oriente. Hay diferentes interpretaciones. Interpretaciones que ustedes saben que dentro del cristianismo o el cristianismo hay unos principios fundamentales en los cuales uno no puede ceder nunca. El hecho de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Cristo es Dios, de que Cristo vino y tomó la forma de hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y después para pagar nuestros pecados, y después resucitó y está a la derecha de Dios Padre. Esos son principios fundamentales, básicos en el cristianismo. La Trinidad, todo esto es básico, sin eso no hay nada. La palabra de Dios, es Dios hablando aquí. Sabemos que esa es la máxima autoridad, eso es básico. Sin eso no puede haber cristianismo, eso es básico. No podemos transigir ni esto en ninguna de esas cosas. Pero hay otra clase de cosas, otra clase de doctrinas, otra clase de interpretaciones que no son tan sustanciales, tan esenciales. Son importantes, sí, son importantes, pero no son las esenciales. En estas otras, las que no son esenciales, pero que son importantes, hombre, en eso podemos tener alguna diferencia de apreciación, alguna diferencia en cuanto a la interpretación que demos de acuerdo a la palabra. Usted lo entiende así, lo interpreto así, pero no debe ser algo que nos divida, como si nos divide el hecho de que usted no cree en la Trinidad, usted no cree que Jesús es el Hijo de Dios, o cosas así. Eso sí nos divide. Pero las otras interpretaciones que no son tan fundamentales, eso debemos saberlas manejar. Por ejemplo, en este caso se presentan diferentes posiciones acerca de Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Pues Israel, el pueblo escogido de Dios. Por ser el pueblo escogido de Dios y por estar aquí en la Biblia y por ser ese pueblo escogido por Dios para por medio de ese pueblo darse a conocer, mostrar quién es Él, mostrar cómo es su bondad, mostrar cómo es su santidad, mostrar cómo es su justicia y cómo disciplina y castiga la desobediencia. Todo eso lo vemos en la Biblia, ¿sí? A través de la vida, de la historia del pueblo de Israel. Entonces, no, Israel es lo máximo, no. Ahora está en guerra con este y con el otro. No, tenemos que defender a Israel porque es que Israel es el pueblo de Dios. ¿Seguro que es así? Puede que no sea tan clara esa posición. Por estar contra Israel debemos condenar lo que hacen los palestinos. Es decir, los palestinos están en contra de Israel, entonces debemos condenarlos. Se debe defender lo que dice Israel de su derecho a este territorio porque Dios se lo dio. Es completamente claro que Dios les dio ese territorio. Hay interpretaciones muy valederas, que no es así. El hecho de que se hubiera hablado y se hubiera practicado ciertas cosas de esa tierra prometida y demás, eso apenas es como un premonitorio
de la tierra prometida, del cielo, de lo que va a suceder en el futuro. Esto es un ejemplo de lo que puede ser. Esa es una interpretación. Otras, no, es que es esa tierra y esa tierra es de Israel y Dios se la dio, y ahí viene la discusión y por lo tanto las divisiones. Entonces debemos defender esa posición de Israel, de su derecho a ese territorio, porque sí, o no tanto. No debemos tener en cuenta la crueldad de las acciones mortíferas que de lado y lado se presentan todos los días. Nos vamos a poner a un lado o al otro, viendo que en el centro hay esa matazón de niños y de ancianos y de mujeres y de todo, de esa manera tan cruel que está sucediendo. Entonces no, porque como esa tierra es de Israel, eso tenemos que defenderlo y eso no importa. Tienen que hacer todo lo que tenga que hacer para que los palestinos no se metan, y tienen que recuperar todo ese territorio. ¿Seguro? ¿Verdad? Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál posición debemos tomar los cristianos? ¿Qué debemos nosotros pensar al respecto? Tal como lo dijimos antes, la raíz de este y de todos los conflictos es el pecado del hombre. ¿Sí? No olvidemos eso. No olvidemos eso. Nosotros como creyentes tenemos muy claro que la única solución para este y todos los conflictos es ¿cuál? Es el bendito y santo evangelio de Cristo Jesús. La solución de esta guerra, la solución de esta otra, la solución de esta sociedad o de la de más allá, todos esos conflictos, y incluso conflictos personales, lo que sea. ¿Cuál es la solución para todo eso? La solución de todo conflicto es ese: el bendito y santo evangelio de Cristo Jesús. Esa es la obra de Cristo Jesús. Por eso Él quiere que lo recordemos siempre que nos reunamos, porque tiene una importancia mayúscula todo lo que Él vino a hacer. Debemos tener claro que el sacrificio de Cristo Jesús y su obra redentora es la única solución para nuestras almas pecaminosas. ¿O alguien cree que no? No creo. Dios, en su bondad, envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir por pecadores. ¿Para qué? Para pagar la deuda que tenemos con la justicia de Dios. Y la buena noticia del Evangelio es que si tú crees en Cristo Jesús, no importa si eres israelita, no importa si eres colombiano, mexicano, palestino o de la nación que sea, tú serás recibido y serás injertado en el olivo porque has creído en el Señor Jesús, quien es la vid verdadera. Seremos injertados. Si tú crees en Cristo Jesús, tú serás injertado en ese olivo verdadero. Yo soy la vid verdadera en Cristo Jesús. Si un palestino se convierte, ahí será injertado. Si un judío se convierte, y entre paréntesis, la mayoría de los judíos actualmente allá en Israel no son cristianos. Ellos no creen en Cristo Jesús como Mesías. No son cristianos. Son tan no cristianos como los palestinos. Entonces, si algún judío cree en Cristo Jesús, será injertado. Si algún palestino cree en Cristo Jesús, será injertado. Así como tú creíste en Cristo Jesús y eres insertado en esa vid verdadera, en Cristo Jesús. Ese es el verdadero Israel. El verdadero Israel es Cristo Jesús, donde seremos injertados unos y otros, donde antes había un olivo natural, que era el pueblo de Israel y demás, pero ellos no obedecieron a Cristo Jesús.
vino Jesús como el verdadero olivo, como la verdadera vid, a donde serán injertados los judíos que creen y los gentiles que creen. Y ahí estamos nosotros. Creemos, entonces seremos injertados en Cristo Jesús. Esa es la verdadera Israel, como dice la palabra. Tú serás recibido y serás injertado en el buen olivo, porque has creído en el Señor Jesús, quien es la vid verdadera. ¿Cuál es el papel de nosotros los cristianos en medio de toda esa discusión y situación? El papel de nosotros los cristianos es orar por unos y otros, para que Dios, en medio de este conflicto, les envíe el evangelio a unos y a otros. Porque debemos tener claro que la mayoría de los israelitas y la mayoría de los palestinos actualmente allá no creen en Cristo Jesús como Salvador y Señor. No creen. Y la única solución para todo ese conflicto es que creen. ¿Y qué se necesita para eso? Enviar misioneros que evangelicen. Actualmente hay muchos cristianos trabajando en esta zona, en la parte de Israel, y también hay cristianos trabajando en La zona de Gaza. en el área de Palestina, de Gaza. Entonces debemos orar. El papel de nosotros es orar para que Dios envíe más misioneros a Israel y a Palestina. Debemos apoyar esas obras. Actualmente, tanto en Palestina como en Israel, hay cristianos haciendo esa obra, haciendo la obra de Cristo, haciendo evangelismo. Entonces, nuestra tarea es orarle a Dios para que los proteja, para que los ilumine, para que tanto judíos como palestinos lleguen al conocimiento de Cristo. No tomemos parte por uno ni por el otro, porque al fin y al cabo eso es un conflicto internacional que se debe manejar así como se manejan todas las cosas políticas entre un país y el otro. Se debe manejar de acuerdo a los principios internacionales que hay. Pero no le metamos religión, no le metamos la palabra de Dios y el papel verdadero del cristianismo en medio de todo ese conflicto, porque no cabe. Nosotros estamos por encima de eso. Nuestra ciudadanía no es de acá, nuestra ciudadanía es de allá, del cielo. No es acá. Y no es de que, bueno, entonces no le pongamos atención, como no es nuestro, ni lo miremos, ni leamos qué es lo que está pasando, ni nada. No, debemos estar enterados, pero para orar más. Para orar más, y si podemos, cualquiera que de pronto es iluminado, decida, yo me voy a ir allá para evangelizar a los judíos, o me voy a ir allá para evangelizar a los de Gaza. Debemos orar para que haya paz y su obra se pueda llevar a cabo. ¿Nosotros qué queremos? Que haya paz en el mundo, sí. ¿Para qué? Porque así todos vamos a vivir felices. No, porque si procuramos la paz o podemos colaborar en algo de la paz, pues va a dar una situación en la cual es más fácil predicar la palabra de Dios. Para eso. Nosotros como cristianos, siempre debemos anhelar que tanto el malo como el bueno se conviertan. El malo como el bueno se conviertan y vengan a los pies de Cristo Jesús en verdadero arrepentimiento y fe. Ese es nuestro cometido. No ponernos a discutir. No es que aquí en este versículo dice que eso es de Israel y eso tiene que ser de Israel y cualquiera, él está en derecho de matar a quien sea. No, eso no es así. Esto no solo por amor al malo. Nosotros debemos hacer eso no solo por amor
al que consideramos malo, sino por amor a la gloria de Dios. Por eso es que nosotros debemos actuar así, por amor a la gloria de Dios, porque cada vez que un incrédulo se convierte a Cristo, el Hijo es glorificado en esa salvación. Amén. Cada vez que hay un convertido, Él se glorifica, y nosotros estamos es para eso, para procurar la glorificación de Cristo Jesús. No para estar discutiendo acaloradamente, es que usted no es cristiano, o cómo hablar así de Israel o lo que sea. No, eso no es para nosotros. En cualquier conversión, Cristo es presentado como un glorioso y poderoso Salvador que todavía sigue repartiendo arrepentimiento y fe a todo el mundo. Y al final de los tiempos, Jesucristo tendrá una iglesia compuesta por creyentes de toda tribu, lengua y nación, que alabarán al Cordero por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, no perdamos el principal enfoque. Cristo Jesús, nuestro Salvador. Recordemos cada día la cena del Señor, cómo Él quiere que nosotros lo tengamos muy presente, el sacrificio de Él, por medio de quien obtuvimos la salvación. Ese es nuestro papel, y mostrar el amor de Dios, y hacer las cosas para que Él sea glorificado. Vamos a orar. Padre, te oramos, Señor, para que por medio de tu palabra, Señor, tú nos llenes de un espíritu de benevolencia y un espíritu de amor, Señor, para que no nos metamos en conversaciones que no vienen al caso, porque nos ponemos en últimas a defender principios pecaminosos y que no son tuyos. Padre, dirígenos, convéncenos, úsanos, Señor, para defender la obra de Cristo y hablar de la obra de tu Hijo en todo momento, para que otros vengan a tus pies y que tú seas glorificado. Obra en nosotros, Padre del cielo, transfórmanos y úsanos. Ponemos nuestras vidas en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.